Bien, hola, ¿qué tal? Estamos en esta televisión virtual que hemos creado desde el Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Cáceres para hablar con personas que tienen cosas que decir y para hablar de cosas que nos parece que pueden resultar interesantes para las personas que no pueden estar, las personas que no pudieran estar viendo en este momento en cualquier lugar de la geografía, no solamente de la provincia, sino del mundo, porque esto de las redes llega a todo el planeta en cualquier momento. Estamos con una persona que en este caso es alcalde. Yo siempre que entrevisto a un alcalde me resalto lo de ser alcalde. No sé por qué, pero me parece que es una de las cosas más interesantes que se puede ser uno en política, ¿no? Y estamos con un alcalde, el alcalde de Aigal, que es Fernando. Fernando, que además es diputado de la Diputación Provincial de Cáceres, encargado del área de infraestructura. Fernando, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado Vamos de a estar hablar, aquí de vamos, nuevo. vamos a hablar de un tema que a alguien cuando habla de infraestructura a lo mejor no le parece que tenga mucha relación, pero que, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, es básico, ¿no? Si hace algunos años estábamos cambiando las tuberías del agua o del alcantarillado y poniendo los cables eléctricos para que tal, hoy estamos intentando que a todas las casas llegue la fibra óptica, que a todas las casas lleguen las comunicaciones. El Internet se ha convertido no solamente en un servicio, sino en un derecho, ¿no? Un derecho humano que deben tener, que debemos tener la obligación de garantizar a todos nuestros vecinos, a todas nuestras vecinas, en todos y cada uno de nuestros 230 municipios. Y a través de esas fibras y a través de esos cables va una cosa que son uno de los, como algunos dicen, del petróleo del siglo XXI, ¿no? Que son los datos, que es la información que sirve para planificar, para realizar y para evaluar, ¿no? Las políticas que realizamos, ¿no? Y yo sé que desde tu área, Fernando, estáis trabajando muy mucho en una cosa tan bonita como es trabajar para que cada vez podamos tener más datos disponibles para poder eso, planificar nuestras políticas, ejecutarlas y sobre todo también algo que a veces se olvida, evaluar, ¿no? Si estamos acertando o no acertando con las políticas que hacemos. ¿Cómo estáis trabajando desde la Diputación en tu área con los datos de nuestros territorios? Bueno, Santos, pues además tú eres conocedor de esto porque precisamente este trabajo lo estamos haciendo conjuntamente con el área de innovación y provincia digital. Vemos el valor que tienen los datos en nuestra vida, en nuestra economía. Todos hemos oído hablar del Big Data, de las empresas que se dedican a adquirir nuestros datos, porque al final esos datos les sirven para hacer negocios, les sirven para ver cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son nuestras preferencias y utilizarlas en su beneficio. Y yo creo y es algo que no valoramos quizás lo suficiente, pero las administraciones públicas sean las entidades quizás que más datos disponen de todo tipo, y no puede ser menos la Diputación Provincial de Cáceres. Y esos datos los tenemos que aprovechar nosotros no para hacer negocios, sino para gestionar mejor nuestras infraestructuras, para gestionar mejor los servicios que prestamos a la ciudadanía. Y por eso es muy importante que esos datos los tengamos actualizados y los tengamos en modelos capaces, y que seamos capaces de utilizar posteriormente para hacer todo aquello que necesitemos. Y por eso, bueno, pues todos estos datos que tiene la Diputación de Cáceres, que lo hemos ido recopilando durante muchísimo tiempo, ahora vamos a ponernos en valor y vamos además no solamente a ponernos el valor en valor para aprovecharlo nosotros, sino para que los puedan aprovechar la ciudadanía y para que los puedan aprovechar las empresas que trabajan con la Diputación Provincial o para la Diputación Provincial. Vamos a poner casos concretos, Fernando. Vamos a poner casos concretos de decir, oye, en este servicio, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hablar en general y luego tú dices, mira, pues estamos trabajando en particular en esto, ¿no? Saber cuánta gente pasa por una carretera, cuánta gente pasa por un camino, saber cuánta agua se consume o cuánta agua se está generando por una depuradora o cuánta agua se está, pues eso, depurando pues, el agua en cuanto a aguas residuales, ¿no? Es decir, hay un montón, cuánta gente pasa a un centro de interpretación y nos visita en cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Hay un montón de datos que nos dicen mucho, ¿no? De las cosas que hace nuestra ciudadanía, que hace la ciudadanía que nos visita, que hacen los servicios públicos que generamos. Pero en particular, ahora mismo la Diputación Provincial dentro de tu área, ¿en qué datos estáis fijando para servirnos como una especie de experiencias piloto, ¿no? Porque en definitiva esto es un mundo que estamos descubriendo en la actualidad de cara al futuro, ¿no? ¿En qué cosas concretas estáis trabajando? Sí, como tú dices, tenemos datos de todo porque el proyecto, aunque lo estemos avanzando entre las dos áreas, como tú sabes, el área de innovación y el área de infraestructuras, ese proyecto, pues al final es transversal a toda la Diputación, influye, como tú dices, pues en saber cuánta gente accede, por ejemplo, a un bien cultural o cualquier otro dato que queramos obtener.
Nosotros principalmente los datos que tenemos hoy en día respecto a lo que es infraestructura, pues serían, por ejemplo, las redes de abastecimiento que hay en los municipios, las redes de saneamiento, es decir, la tipología del material que constituye esa red, cuántos kilómetros tiene, profundidades de pozo, los pavimentos de las calles, de qué tipo son en cada una de las calles de los municipios, etcétera. Tenemos un montón de datos que están ordenados de una manera que tenemos que cambiar para poder utilizar los programas informáticos que tenemos hoy en día de tratamiento de esos datos, y eso es lo que está haciendo la Diputación ahora mismo. ¿Eso para qué sirve? Pues para tomar decisiones tan importantes como saber qué tubería tengo que cambiar en mi pueblo. Si yo sé el estado de la red y lo tengo en un sistema informático, pues ese sistema informático podrá darme unas nociones de dónde tengo que llevar las próximas inversiones que vengan a mi pueblo para cambiar redes, por ejemplo. Y así decidiré mejor que si la red que cambio es la más antigua o la que más probabilidad tiene de romperse ante una determinada carga de presión que pueda tener esa red, pues estaré invirtiendo el dinero de manera más eficiente, de manera mejor y de manera que lo aproveche lo máximo posible. Y, por ejemplo, otra de las cosas en las que estamos trabajando a la hora de obtención de datos, pues la calidad de las aguas que pasan por una red. Es que llegará el día que no necesitemos ir al depósito regulador para ver qué cantidad de cloro tenemos que echarle al agua, porque la podremos medir en un lugar del municipio y cuando falte cloro habrá una máquina que le ponga más cloro y cuando sobre pues habrá una máquina que le pueda quitarle cloro. Son ejemplos, ¿no? Una vez que tenemos los datos, pues luego nos podemos inventar millones de cosas que hacer con ellos. Lo importante es tener los datos actualizados y que luego cuando hagamos una obra, pues los datos se actualicen solos, que no tengamos que volver a hacer el proceso que estamos haciendo ahora mismo de ir pueblo por pueblo, cogiendo los datos, haciendo... Eso ya lo tenemos que hacer de manera que los datos se actualicen solos cada vez que haya una intervención por parte de la Diputación, por parte de la Junta de Extremadura, por parte del propio Ayuntamiento, por parte de quien sea, y que los tengamos ya siempre pues actualizados, que eso también es algo muy importante. Yo creo que además en esto va a ocurrir como con otras muchas cosas, ¿no? Cuando al principio alguien lo ve como algo casi exótico o algo que no tengo ahora a disposición, que no lo considero como algo prioritario, pero que en el futuro inmediato, ya no hablo de futuro a largo plazo, la gente lo va a ver como algo absolutamente necesario para controlar desde un punto de vista público que las cosas funcionan adecuadamente, ¿no? Mm, Tú lo decías, ¿no? Las empresas quieren los datos, para saber los hábitos de la gente en cuanto a consumo, para saber cómo trabajar, ¿no? Desde el punto de vista empresarial con ellos, ¿no? Cosas concretas que vayáis a hacer o que estemos ya haciendo para este año en algunos sitios concretos, vais a ir o se va a ir por pueblos, se va a ir por comarcas, ¿cómo se va a intentar convencer a nuestros responsables locales, alcaldes, alcaldesas, concejales, de que es imprescindible, ¿no? el obtener datos para hacer política? Con el ejemplo, teniendo en cuenta además que Europa, la Unión Europea, a través de estos fondos de ayuda o recuperación, tienen a la digitalización y a los datos como uno de los elementos clave, ¿no? Es decir, con financiación también europea, con desarrollo de experiencias piloto, ¿cómo se va a hacer en los próximos meses y años este trabajo? Sí, en primer lugar, como comentaba, estamos trabajando en la parte de crear esos sistemas informáticos capaces de soportar la gran cantidad de datos que tendrá la Diputación en el futuro y que sean unos sistemas robustos y que no den problemas de aquí en los próximos años. Y luego estamos trabajando también en la obtención de esos datos. En algunos municipios pues ya se están empezando a tomar datos, pues lo que decía antes, de calles, de redes de abastecimiento, de redes de saneamiento, lo que son las luminarias, de qué tipo son, papeleras, bancos, contenedores de basura. Todo eso lo queremos tener de todos los municipios, todos los datos que podamos, cuanto más mejor. Y luego también estamos trabajando en proyectos piloto con la universidad. Y bueno, ahí hay un proyecto piloto muy interesante que se basa en lo que os decía antes, en la calidad de las aguas, por ejemplo. Y es decir, qué tipo de sensores tenemos que poner para determinar la calidad de las aguas en una red de abastecimiento. Y también estamos trabajando en sensorización de alumbrados, de alumbrados públicos para ver el consumo de las luminarias y ver dónde tenemos que invertir para bajar el consumo y para mejorar la iluminación de estas luminarias. Porque no solamente vemos el consumo, sino también la cantidad de luz que llega. Esto, por ejemplo, luego se trabaja mucho con temas de urbanismo, el urbanismo que va en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Sabéis que hay muchos problemas y hay bastantes proyectos de lo que supone el urbanismo
para la mujer, pues una cosa tan sencilla como no tener calles oscuras, como no tener calles con una iluminación baja que puede sufrir cualquier mujer una agresión, un atentado, cualquier tipo porque la calle no esté bien iluminada. Hay también estudios en urbanismo muy importantes y muy modernos que se están llevando a cabo en otros países, incluso en lo que os digo, tener en cuenta que es algo que el urbanismo tiene que estar ligado a la igualdad, porque sabemos que, por desgracia, pues muchas veces las mujeres están sometidas a vejaciones que no tienen por qué ocurrir, ¿no? Pero bueno, pues todo esto tiene muchísimas variantes, muchísimas ramas que se pueden trabajar desde el Big Data y desde la obtención de datos y el tratamiento. Y bueno, pues son experiencias que, por poner ejemplos, en las que está trabajando la Diputación. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar hoy hablando de un tema tan interesante. Sin lugar a dudas, esto es un buen ejemplo de una diputación provincial del siglo XXI, ¿no? Una diputación provincial que va a saber utilizar las tecnologías que hoy tenemos a nuestro alcance para generar bienestar entre los ciudadanos, y para eso está claro que los datos van a ser imprescindibles, ¿no? Cualquier responsable político de cualquier municipio, por pequeño que sea, que no sepa en el futuro utilizar bien los datos, antes los datos, y todavía seguíamos teniendo en los bares, cada vez que salíamos, en nuestras fiestas. Ahora también hay muchas otras formas, ¿no? Con la tecnología, para saber cómo valorar, ¿no? el estado de nuestro municipio y planificar las políticas en torno a él y evaluar en torno a ese dato, ¿no? A esos datos que nos facilita la tecnología. Enhorabuena por el trabajo que realiza la Diputación, y esperemos que también, como decía antes, podamos contar con la ayuda de Europa, ¿no? Con la ayuda de España, para desarrollar muchos de estos proyectos, porque en definitiva estaremos luchando también contra ese gran problema que tenemos del despoblamiento en nuestro pueblo. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí.